Bienvenidos de nuevo a Pura Vida Católicos. El día de hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 6 versículo del 12 al 17. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer, para gloria de Dios, bien para las almas y nuestra propia santificación. Amén. Cuando abrió el sexto sello, oí y hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro como un saco de pelo de cabra, y la luna se tornó toda como de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se enrolló como un libro que se enrolla, y todos los montes e islas se movieron en sus lugares. Los cataclismos cósmicos que siguen a la apertura del sexto sello parecen presentarse como una respuesta al clamor de los mártires. Son las señales que precederán al castigo de Dios contra los poderes del mal y que por sí solos indican lo terrible y espantoso que será ese día. Los enemigos son poderosos, pero más lo es Dios. 7 catástrofes cósmicas. El 7 significa plenitud y también significa que es una gran catástrofe. Se desencadenará sobre la tierra y el poder de los hombres no vale nada ante esto. El cosmos es más fuerte que el hombre. Los poderosos, los seres pobres asustados por seres irracionales, no son capaces de comprender su propia impotencia. Tierra, mar y firmamento estarán sometidos a Dios. Todas las señales cósmicas descritas aquí por San Juan, terremotos, oscurecimiento del sol y de la luna, caída de estrellas, arrollamiento del cielo, estremecimiento de los montes y de las islas, son clásicas y tradicionales en la literatura profética y apocalíptica tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Son figuras empleadas para anunciar el desencadenamiento de la cólera de Dios contra los impíos. De temblores de tierra se habla en Amos capítulo 8 versículo 8. En Joel capítulo 2 versículo del 10 al 3. Del eclipse del sol y de la luna ensangrentada en Amos capítulo 8 versículo 9. Joel capítulo 2 y versículo 10. Isaías capítulo 13 versículo 10. También en capítulo 50 versículo 3. En San Mateo capítulo 24 versículo 21 al 29. En el Apocalipsis capítulo 8 versículo 5. Capítulo 11 versículo 13 y capítulo 16 versículo 18. De la caída de las estrellas y la desesperación del cielo nos dice hermosamente Isaías: la milicia de los cielos se disuelve, se enrolla en los cielos como se enrolla un libro, y todo su ejército caerá como caen las hojas en la higuera. Cifras en Isaías capítulo 34 versículo 4. Como se ve claramente, esta imagen de Isaías está tomada casi al pie de la letra por el autor del Apocalipsis. La única imagen que no encontramos en la Biblia es la de la transición de las montañas y de las islas. Cifras en Apocalipsis capítulo 16 versículo 20, que puede considerarse como una consecuencia del gran terremoto anunciado en el versículo 12. En varios salmos, cifras en Salmos capítulo 18 versículo 8, capítulo 46 versículo del 3 al 4, se nos dice que los montes se convirtieron, que saltaron, que incluso se precipitaron en el mar. Imágenes bastante parecidas al Apocalipsis. Las figuras poéticas son brillantes. Esta imaginería poética solo quiere expresar el dominio absoluto de Dios sobre todo. Todas estas imágenes no hay que tomarlas al pie de la letra. No se trata de hechos reales que han de suceder como preludio del fin del mundo, sino que son puros símbolos convencionales de desgracias que se han de abatir sobre los malvados.
no es el juicio final lo que aquí se anuncia. Es más bien una de tantas intervenciones justicieras de Dios sobre la humanidad en el curso de la historia. Quienes confían en el Señor no temen a los que pueden matar el cuerpo y nada más. Dios es capaz de asustar a todos los injustos, que se entremecen ante Él porque no son hombres. Los reyes de la tierra y los magnates, y los tribunos, y los ricos y los poderosos, y todo siervo y todo libre se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. San Juan nos presenta a hombres de todas clases y condiciones. El número 7 significa totalidad y plenitud. Desde los reyes, magnates, tribunos, ricos y poderosos, hasta los siervos y libres, huyendo de los cataclismos hasta esconderse en las cavernas de los montes. Versículo 15. Esto era frecuente en Palestina en tiempos de invasión, de enemigos y de guerras. Y lo mismo dice Jesucristo en el Evangelio cuando habla de la caída de Jerusalén y de la gran tribulación. Cifras en Marcos capítulo 13 versículo 14 y en Lucas capítulo 21 versículo del 20 al 22. Todos ellos se estremecen, lo mismo que los plebeyos, sean esclavos o libres. La maldad y la injusticia no son exclusivas de una sola clase social. Ricos y pobres pueden ser injustos. La única distinción que vale a los ojos de Dios es la de fieles e infieles. La malicia no conoce fronteras de riqueza ni de clase social. Los pobres no son buenos, ni por el hecho de ser pobres, ni los ricos son malos por el hecho de ser ricos. La lucha en los reinos de Dios no es entre clases, sino entre el bien y el mal. No será el Cordero quien enrolle el cielo, ni sacuda los montes, ni desbarate las islas y astros. Somos nosotros los mismos injustos quienes por apartarnos del plan cósmico de Dios terminaremos por destruir el mundo que Dios creó hermoso y que hemos desviado la fuerza de su destino. La creación ha sido sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino a la fuerza, y espera ser liberada de la servidumbre de la corrupción. Romanos capítulo 8 versículo 20. Los poderosos y los injustos han envenenado la atmósfera, sacudiendo los fundamentos de la tierra con sus pruebas nucleares, minando la salud humana con sus vicios. Ellos han enrollado el cielo contaminando el mar, cubriendo el sol con nubes contaminadas y esperan incluso bañar de sangre la tierra con el negocio de la cultura de la muerte, el aborto, la eutanasia, el narcotráfico, entre otras cosas. Decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y ocultadnos de la cara del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero. El apóstrofe, invocación vehemente, se dirige a los impíos, a los montes y a las peñas. Caed sobre nosotros y ocultadnos de la cara del Cordero. Versículo 16. Nos recuerda las palabras que Cristo dirigió a las piadosas mujeres de Jerusalén que se lamentaban de su suerte cuando iban camino al Calvario. Cifras en Lucas capítulo 23 versículo del 30 al 31. Los malvados tienen conciencia de su culpabilidad y, antes de comparecer ante la faz irritada del Cordero, prefieren desaparecer para siempre. Los injustos quieren esconderse de la ira de Dios y de la cólera del Cordero, porque Dios es insobornable y tiene que ser terrible la cólera de un cordero degollado por la iniquidad. A la ira de un león estamos acostumbrados, pero ¿cómo será la ira de un cordero que por ser manso fue degollado? Jesús sigue siendo cordero y sigue siendo manso y sigue siendo degollado aún por el pecado del mundo. El cordero mansamente les pregunta: ¿qué hiciste del mundo que les di? ¿A dónde huir ahora? Cuando ni las montañas son lugares seguros. Porque ha llegado el día grande de su ira y ¿quién podrá tenerse en pie? El manso cordero se ha convertido en fiero león para los enemigos de Dios. La vista del Redentor inmolado será lo que más terror ha de causar a la humanidad ingrata. Los enemigos de Dios se sentirán llenos de espanto y tendrán que reconocer la soberanía y la omnipotencia de Dios.
manifestadas en las convulsiones cósmicas. El día grande de la ira del Señor es el paralelo del día grande de Yahvé, del cual nos hablan frecuentemente los profetas. Todas estas imágenes sirven para dar realce a la intervención divina en favor de su iglesia y en contra de los enemigos de ella. El significado esencial de la escena descrita por San Juan es que los enemigos de Dios serán obligados a reconocer, y en diversas épocas de la historia, los signos precursores del gran día de Dios, el gran juicio del Señor. Solo permanece firme Dios, y Dios es un enemigo para los malos, porque se han hecho enemigos de Dios. Los justos levantarán la cabeza, mirarán al cielo y serán sellados, porque el día de la ira será para ellos y para el cosmos el de su liberación, el día del Señor. Y con esto terminamos el video de hoy. Si les gustó, denle me gusta, denle a la campanita para recibir todas las notificaciones, compártanlo con sus amigos y nos vemos en el próximo video.